Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de México, Campus Los Reyes, de la licenciatura en Enfermería. En esta ocasión les vamos a estar hablando sobre el sistema digestivo, desde la anatomía, histología y fisiología de todo el tracto digestivo. Y para comenzar les voy a estar hablando sobre la cavidad bucal. La cavidad bucal se divide en dos regiones principales. La primera es el vestíbulo oral, que es el espacio entre los labios, las mejillas, los dientes y las encías. Y segundo, la cavidad oral propiamente dicha, que está limitada por los dientes, el paladar duro, el paladar blando y la lengua. Podemos encontrar estructuras anatómicas principales, como son los labios, que son los que contienen bordes musculares que delimitan la entrada, mejillas, que son las paredes laterales formadas por el músculo buccinador y tejido adiposo. También tenemos paladar, que se divide en dos. El principal es el paladar duro, que está conformado por el hueso maxilar y el hueso palatino. Y el segundo es el paladar blando, que está conformado por un tabique muscular, y de este se deriva el arco palatogloso, que va desde la base de la lengua hacia atrás, y el arco palatofaringeo, que se extiende hasta el borde de la faringe, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Tenemos el suelo de la boca, que es la región debajo de la lengua junto con las glándulas salivales. Tenemos también la lengua, que es el músculo estriado cubierto por papilas gustativas. También está conformado la cavidad bucal por los dientes, encías y glándulas salivales, pero estas serán explicadas más adelante. Podemos encontrar la úvula, que es una proyección del paladar blando que evita el paso de los alimentos a la nasofaringe, es decir, evita que los alimentos se dirijan al aparato respiratorio. Las amígdalas palatinas tienen un tejido linfoide en los pilares del paladar y se hallan en la base de la lengua. Ahora hablemos de la histología. En la mucosa oral encontramos epitelio estratificado plano queratinizado y lo encontramos en zonas de fricción como encías y el paladar duro. Epitelio estratificado plano no queratinizado lo encontramos en zonas húmedas como mejillas y el suelo de la boca. En la lámina propia tenemos tejido conectivo con vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, y en la submucosa contiene glándulas salivales menores y adipocitos. En las amígdalas tenemos tejido linfoide con criptas que atrapan patógenos. Y ahora bien, la fisiología. Principalmente nos ayuda a la digestión mecánica, ya que los alimentos son triturados por dientes y por lengua. En cuanto a la secreción de saliva, secretamos de 1 a 1.5 litros al día, lo que esta lubrica e indica la digestión de carbohidratos gracias a la amilasa y lípidos por la lipasa lingual. También nos ayuda a la habla y la comunicación, ya que la lengua, los labios y el paladar nos ayudan a modular sonidos para la articulación de palabras. Y lo más importante, la deglución. Esta se divide en la fase voluntaria, que es la formación del bolo alimenticio y se transporta al esófago. Ahora sí, hablemos de la lengua. La lengua es un órgano muscular esencial en funciones como el gusto, la deglución y el habla, y a continuación hablaremos de su anatomía. Encontramos que está dividida en 5 partes, que es la raíz, que es la proporción posterior fija al hueso hioides y la faringe, el cuerpo, que es la parte móvil central, el ápex o la punta, que es el extremo anterior libre de la lengua, el dorso, que es una superficie donde encontramos las papilas linguales, y la parte ventral, que es una superficie inferior lisa unida al suelo de la boca por el frenillo lingual, y lo podemos ver en la siguiente imagen. Las estructuras anatómicas más destacadas son las papilas linguales y encontramos 4, que son las filiformes, que perciben la textura y la temperatura de los alimentos y sobre todo los sabores ácidos. Las fungiformes, que detectan sabores umami, que estos son la combinación de sabor dulce, salado y amargo.
Las foliadas se encuentran en los pliegues laterales de la lengua y detectan sabores ácidos. Y las calciformes detectan sabores amargos. La amígdala lingual tiene un tejido linfoide en la raíz. Y los músculos que encontramos en la lengua se dividen en dos. Tenemos los intrínsecos y los extrínsecos. Los extrínsecos son los que le ayudan a dar la forma a la lengua, es decir, ya sea corta, ancha o plana. Y los extrínsecos encontramos 4 músculos. Es el geniogloso, que proyecta la lengua hacia adelante, el hiogloso, que ayuda a retraer la lengua, el estiogloso eleva y retrae, y el palatogloso eleva la raíz. En cuanto a la inervación de la lengua, encontramos 4, que es el nervio lingual, que es una rama del nervio trigémino y proporciona inervación sensitiva a la lengua. El nervio facial proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, excepto al músculo palatogloso. El nervio glosofaríngeo proporciona inervación sensitiva al tercio posterior de la lengua. Y el nervio hipogloso proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, excepto al músculo palatogloso. Estos nervios ayudan a que la lengua perciba los sabores, además de texturas y temperaturas y otros estímulos, y también al habla, como ya lo habíamos mencionado. Ahora bien, la histología de la lengua. En la mucosa lingual encontramos epitelio estratificado plano, queratinizado en el dorso de la lengua, epitelio estratificado plano no queratinizado en el ventral y la base, y en la lámina propia tejido conectivo con vasos, nervios y glándulas salivales menores. En el tejido muscular encontramos fibras estriadas esqueléticas que son entrelazadas en múltiples direcciones para movimientos precisos. Y en el tejido linfoide, la amígdala lingual, que contiene nódulos linfáticos para la defensa inmunológica. Ahora la fisiología de la lengua. Principalmente es la recepción de sabores. Detecta sabores dulce, salado, amargo y umami. Ayuda también a la masticación y a la formación del bolo alimenticio. Y ayuda a la deglución en 2 fases. La primera es la oral, que es donde la lengua empuja el bolo hacia la faringe, y la segunda, que es la fase faríngea, donde la raíz de la lengua se retrae para cerrar la vía aérea. Y por último, como ya también lo habíamos mencionado, al habla y la articulación. Ayuda a modular sonidos gracias a la lengua y el paladar. También tiene una función inmunológica, ya que en la amígdala lingual detecta patógenos en los alimentos. Y la saliva también contiene inmunoglobinas IgA y enzimas antibacterianas. Vamos a hablar sobre los dientes y sobre sus funciones en el aparato digestivo. Recordemos que los dientes son una estructura dura y calcificada, los cuales se encuentran dentro de la boca. Estos a su vez van a cumplir la función de triturar los alimentos, los cuales van a convertir los alimentos en porciones más pequeñas para que estos tengan acceso directo con las enzimas digestivas y podamos absorber sus nutrientes de manera eficaz. Posteriormente van a contribuir a la deglución de los alimentos y crear el bolo alimenticio para que estos pasen automáticamente al esófago y puedan seguir el proceso de digestión. Se dividen en 3, que son los incisivos, que son los dientes frontales, los cuales van a ayudar a triturar los alimentos, los caninos, que son los dientes puntiagudos, los cuales van a ayudar a perforar los alimentos, y los premolares y los molares, los cuales van a completar con aplastar los alimentos. Hay que realizar una buena masticación para tener una digestión eficaz y la absorción correcta de los nutrientes, ya que si no se realiza correctamente podemos tener desde una indigestión, un estreñimiento y hasta una diarrea. A continuación va a aparecer una imagen en donde se va a representar los 2 tipos de dientes o conforme van apareciendo. Se dividen en los deciduos y los permanentes. Los deciduos son 20 dientes, los cuales van a aparecer a partir del 6º mes. En adelante van a ir apareciendo 2 por cada mes, hasta que salgan en erupción los 20. Y los permanentes son 34. En la imagen va a estar mejor representado cómo va a ir apareciendo o haciendo erupción cada uno de estos dientes, de acuerdo a la edad de cada persona.
A su vez, dentro de la cavidad bucal también encontraremos las glándulas salivales, las cuales tienen la principal función de brindar protección y humedad a boca, faringe y dientes. Nuestras glándulas salivales son las encargadas de producir y secretar saliva, la cual está conformada en un 99.5% agua y un 0.5% solutos, los cuales son electrolitos, bicarbonato, ácido úrico, urea, IgA, lisozima, que es el principal bactericida en saliva, y amilasa, enzima encargada de digerir hidratos de carbono. Nuestras glándulas salivales se dividen a su vez en glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales menores se encuentran dentro de cavidad bucal y estas son las glándulas labiales ubicadas en labios, glándulas bucales ubicadas en boca y glándulas palatinas ubicadas en paladar blando y duro. La principal función de estas tres primeras es la liberación de saliva y la lubricación. A su vez, dentro de estas también tenemos las glándulas linguales, que como su nombre lo indica, se encuentran en lengua y su principal función es la fabricación de saliva, la cual nos ayudará en el proceso de digestión química. Por otro lado, nuestras glándulas salivales mayores no se encuentran dentro de la cavidad bucal. Sin embargo, la saliva secretada por estas llegará a cavidad bucal por medio de conductos. En estas tenemos a la glándula parótida, la cual se encuentra por delante y debajo de las orejas, entre la piel y el músculo macetero. Y la saliva secretada por esta llegará por medio de conducto parotideo. Y esta glándula a su vez libera sustancia serosa. Por otro lado, tenemos las glándulas submaxilares o submandibulares que se encuentran en el piso de la boca en posición medial, parcialmente inferior con respecto al cuerpo de la mandíbula. La saliva secretada por esta llegará por medio de conductos submandibulares o submaxilares y esta glándula a su vez liberará moco. Y por último tenemos a la glándula sublingual, la cual se encuentra por debajo de la lengua, pero encima de las glándulas submaxilares, y la saliva secretada por esta llegará por medio de los conductos sublinguales menores, y esta glándula a su vez también liberará moco, pero más espeso. Yo voy a hablar sobre el esófago. El esófago es un tubo muscular de alrededor de 25 centímetros de longitud que se sitúa por detrás de la tráquea. A este lo componen 4 capas, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. En la mucosa encontramos epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, que su principal función es la protección. En la submucosa encontramos tejido conectivo alveolar e irrigación por vasos sanguíneos. En la muscular encontramos tanto músculo esquelético como músculo liso. Finalmente, en la capa adventicia encontramos solamente tejido conectivo alveolar. El esófago tiene esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Y las principales funciones del esófago es secretar moco y conducir los alimentos al estómago. Bueno, yo les hablaré un poco sobre el estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo. Este se encuentra debajo del diafragma. Les platicaré un poco sobre la función del estómago. La función del estómago es un reservorio de alimentos antes de su liberación del intestino delgado. El estómago tiene 4 regiones. Es cardias, fundus, cuerpo y píloro. Píloro se divide en 3. Canal pilórico, antropilórico y esfínter pilórico. El esfínter pilórico conecta intestino delgado con estómago. También el estómago cuenta con capas. Nuestra primera capa es la mucosa, que la mucosa tiene células epiteliales y células de la mucosa superficial. Cuenta con lámina propia. La lámina propia tiene tejido areolar, cuenta con músculo liso y células mucosas del cuello y parietales. Nuestra siguiente capa es la submucosa. Esta tiene tejido conectivo areolar. Nuestra siguiente capa es la serosa, que está compuesta por epitelio y tejido conectivo areolar. Les platicaré un poco sobre las características y función de nuestras células que les acabo de mencionar. Tenemos las células superficiales y del cuello, que secretan moco y tienen su función de absorber. Las células parietales cuentan con un factor intrínseco y secretan ácido clorhídrico. Nuestras células principales
que secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Nuestras células G secretan gastrina y se localizan en el antro pilórico. Estas secretan hormona gastrina del torrente sanguíneo. Tenemos también enzimas y tenemos la pepsina y la lipasa gástrica. También tenemos glándulas gástricas, que estas glándulas gástricas se dividen en 3 tipos. Bueno, tiene 3 tipos de células, que son las células superficiales, las células del cuello y las células parietales. Las células están protegidas por el jugo gástrico, que contiene el jugo gástrico ácido y destruye. Nosotros podemos generar al día de 2.000 a 3.000 mililitros. También les hablaré un poco sobre nuestra digestión química. Se lleva a cabo por enzimas. Nuestra digestión química también dentro de la digestión química entran glándulas. Les hablaré sobre 4, que son las glándulas labiales, las palatinas, las bucales y las linguales. ¿Vale? Eso es lo que yo les puedo hablar sobre el estómago, o lo más significativo sobre el estómago. Bueno, yo les voy a hablar sobre anatomía y fisiología del hígado y vesícula biliar. El hígado está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago. El hígado es un órgano con color marrón rojizo oscuro. El hígado recibe irrigación sanguínea a través de las siguientes fuentes, que podría ser la sangre oxigenada que circula hacia el hígado por la arteria hepática. También podría ser la sangre rica en nutrientes que llega al hígado por la vena porta hepática. Algunos de sus... está dividido por lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho, si se alcanza a ver, es el de mayor tamaño y el lóbulo izquierdo es el de menor tamaño. En el lóbulo derecho, que es el más grande, se encuentra un ligamento falciforme que da sostén en la cavidad abdominal, y en el lóbulo izquierdo, que es el de menor tamaño, encontramos lo que es un ligamento coronario que da un drenaje venoso y se encuentra en ambos lóbulos. El hígado contiene aproximadamente el 13% de la sangre total del cuerpo en todo momento. Algunas otras de sus funciones del hígado es la producción de bilis, que ayuda a transportar los desechos y a descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. Otra de las funciones sería la producción de proteínas para el plasma sanguíneo. La vesícula biliar tiene una longitud de 7 a 10 centímetros, es este puntito verde que se encuentra aquí, y se localiza en la zona inferior del hígado. Posee 3 regiones, lo que es el fondo, cuerpo y cuello. La histología hepática sería una de la secreción de bilis. La secreción de bilis contiene lo que son los hepatocitos, que son las células epiteliales con función exocrina y endocrina. Su estructura se caracteriza por tener de 5 a 12 lados y constituye el 80% del hígado. También están lo que son las láminas hepáticas, que es el conjunto tridimensional de hepatocitos, y unas de sus características serían que son láminas unicelulares con engrosamiento y tienen espacios vasculares. Otros serían los sinusoides hepáticos, que son engrosamientos igual de la lámina hepática, que poseen un espacio vascular de engrosamiento endotelial. También los que me faltarían, que son los capilares sanguíneos. Esos provienen de la arteria hepática y también
se da un drenaje venoso por la vena porta. También tenemos el canículo biliar. El canículo biliar es el conducto entre hepatocitos donde se recolecta lo que es la bilis. Y en el conducto biliar también se divide en conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Ambos conductos son comunes. Estos conductos se encuentran en la vesícula biliar y lo van a trasladar al conducto cístico y forma un conducto colédoro que termina llegando y conectando al duodeno. Acinos hepático es una unidad estructural y funcional. Tiene una forma ovalada y cuenta con dos ejes, que es el eje corto y el eje largo. El eje corto es una tríada de la rama portal y el eje largo sería el que conecta con eje corto mediante a las venas centrales. La vesícula biliar, que se podría decir que es la bilis, está conformado también por jugos biliares que tienen un volumen por día, se podría decir, de 800 a 1000 mililitros. Es de color amarillo amarronado o color verde oliva. Su pH puede ser de 7.6 a 8.6. ¿Y qué es lo que contiene este pH? Lo que contiene es agua, sales biliares, colesterol, fosfolípidos, que algún fosfolípido podría ser lecitina, y otras serían pigmentos biliares, que podría ser la bilirrubina, y varios iones que serían electrolitos. Bueno, su principal función de los jugos biliares es que dan metabolismo de lípidos mediante la emulsificación de las grasas. Y creo que ya sería todo. Vamos a hablar del páncreas. El páncreas se encuentra en el área retroperitoneal del abdomen. Este se conforma de 3 regiones, que es cabeza, cuerpo y cola. Aquí encontramos 2 conductos, el largo y el corto. El conducto largo es el conducto pancreático. Aquí vamos a encontrar la ampolla hepatopancreática. En el conducto 2 es el conducto corto, es el conducto accesorio o de Santorini. Y aquí vamos a encontrar la ampolla de Vater. El páncreas se va a conformar de 2 células, las exócrinas y las endócrinas. Las células exócrinas lo conforman en un 99% y aquí vamos a encontrar proteasas, que son la quimiotripsina, la tripsina, la elastasa y el carboxipeptidasa. También encontramos la amilasa, que se va a encargar del metabolismo de los hidratos de carbono, y la fosfolipasa y la lipasa, que se va a encargar del metabolismo de los lípidos. En su parte endocrina tenemos las células beta, delta, alfa y células F. En las células alfa nos va a liberar el glucagón, lo que va a ayudar a elevar los niveles séricos de glucosa. Las células beta nos va a liberar insulina, lo que nos va a ayudar a disminuir los niveles séricos de glucosa. Las células delta nos va a liberar la somatostatina, me va a inhibir los 2 anteriores. Y las células F me van a liberar el polipéptido pancreático y este me va a disminuir la absorción de nutrientes, me va a disminuir la contracción de la vesícula biliar, lo que a su vez hace que se libere menos jugo biliar y me va a inhibir la somatostatina. El intestino delgado se compone de 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno es la parte donde se entra el quimo por primera vez, tiene forma de C y se mezclan el quimo obviamente a través de jugos digestivos liberados por el páncreas y la bilis liberados por el hígado. También tenemos después el yeyuno. El yeyuno es la parte media, la parte más larga y llena de vellosidades que maximizan la absorción de nutrientes. Finalmente tenemos el ilion. El ilion es la parte más delgada y la que se conecta con el intestino grueso. Esta parte ayuda a la absorción de vitamina B12 y sales biliares. Dentro del intestino delgado tenemos la liberación de hormonas. Estas hormonas son liberadas por células endocrinas ubicadas en el epitelio intestinal. Tenemos la secretina. La secretina es liberada por células especializadas, especialmente en el duodeno, lo cual ayuda a estimular al páncreas para la liberación de bicarbonato y así evitar la acidez, o neutralizar más bien la acidez del estómago y conservar más la mucosa intestinal.
Posterior a ello tenemos la colecistoquinina, que es la encargada de estimulación de la vesícula biliar y del páncreas. La vesícula biliar para liberar bilis y el páncreas para liberar enzimas pancreáticas que nos ayuden a metabolizar los lípidos y proteínas. Finalmente tenemos el GIP, GLP-1 y GLP-2. El GIP, o también conocido como péptido inhibidor gástrico, es el que nos ayuda a la insulina para la metabolización de carbohidratos. Y el GLP-1 y el GLP-2 son complementarios. El GLP-1 nos ayuda principalmente para es el que incentiva más bien la secreción de insulínica y retrasa el vaciamiento gástrico. También tenemos el GLP-2, que es el que nos ayuda a conservar el epitelio a través de la reparación y cuidado de este mismo. Conecta a través del ciego y apéndice con el ilion. El ciego y el apéndice reciben el quimo por primera vez. Lo que el ciego hace es la absorción de electrolitos y agua, y el apéndice, aunque mucha gente cree que es inútil, tiene un papel bastante importante en la inmunología debido a que nos protege de infecciones leves y también tiene un conjunto de sistemas linfáticos. Posterior a ello tenemos el colon ascendente del lado derecho del estómago, lo cual nos ayuda más que nada a darle una masa más sólida y la absorción de agua y electrolitos. Continuamos con eso. Posterior a ello tenemos el colon transverso, que es el más largo. Este nos ayuda a la motilidad, lo que hace que se formen heces más sólidas también, y lo que hace la derivación de la microbiota intestinal para la fermentación de alimentos no digeribles. Posterior a ello tenemos el intestino descendente, que es el que va del lado izquierdo. El descendente es el que es un resguardo básicamente y el que le sigue dando forma porque nos da la absorción de agua también. Finalmente tenemos el colon sigmoideo en forma de S, que es el que nos ayuda como reservorio y el que nos ayuda precisamente a tener un control más estricto, por así decirlo, de las heces fecales antes de pasar al recto o a su canal de salida. El recto es precisamente el reservorio también y el que nos ayuda a vaciarlo. Una vez que se dilata lo suficiente, te da la necesidad la necesidad de los esfínteres de ir a realizar la acción de defecación. También tenemos hormonas en el intestino grueso. Las hormonas principales son el péptido YY, que ese es el que se encarga de la saciedad, del control gastrointestinal, la motilidad, el control del vaciamiento gástrico y ya. Este se activa principalmente cuando detecta el quimo por primera vez en la luz intestinal, o sea, quiere decir que desde el colon ascendente, o el ciego, cualquiera de esas dos partes. También tenemos el GLP-1 y GLP-2, que es el que nos ayuda más que nada a la realización de insulina en la sangre. Y también precisamente es el cuidado constante del epitelio en la mucosa y demás. Gracias.